Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Y Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy ya es martes de la cuarta semana del tiempo de Pascua de Resurrección. Y la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, nos da un recordatorio muy importante por boca de nuestro Señor Jesucristo que no podemos olvidar, que es precioso para el día de hoy. Nadie puede arrancar nada de las manos de Dios, especialmente si ha sido su Hijo el que ha puesto en las manos del Padre eso. Escucha eso bien, que es precioso para nuestra edificación. Nadie puede arrancar de las manos de Dios nada que el Hijo haya puesto en las manos de su Padre. Así dice Jesucristo nuestro Señor en el Evangelio de hoy de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30, donde sigue tocándose el tema del buen pastor, donde sigue Jesucristo hablando de las ovejas que no son de su redil, sigue Jesucristo hablando, hermanos y hermanas, de los que no creen y no entienden las cosas de Él, pero eso lo vamos a ver ahorita. También la primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, es una lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. Nos toca también eso pues de lleno, eso de que nadie puede pues arrancar nada de las manos de Dios mientras el Hijo lo haya puesto en sus manos. Porque también es una palabra que nos habla acerca de cómo la misión ha tenido éxito luego de Pentecostés, luego de tener el Espíritu Santo, cómo la misión ha traído una sorpresa, pero que es que positiva. Y yo quiero que vayamos pensando con todo esto que estamos escuchando tan precioso de la palabra de Dios, de que nadie puede arrancar nada de las manos de Dios si el Hijo lo ha puesto en sus manos. El éxito que ha habido por el Espíritu Santo y la propagación de la fe y el crecimiento de la iglesia, que lo pongamos en mente con nuestra misión, hermanos y hermanas. Siempre hay una misión y aquí le estamos dando énfasis también a la misión de la iglesia doméstica, a la misión del matrimonio, del esposo, de la esposa, en la iglesia doméstica, de papá y mamá y los hijos, en la iglesia doméstica. Y ahí hay misión, hermanos y hermanas, ahí hay que evangelizar. ¿Y tienes tú alguna misión en tu familia? Tú como padre, tú como madre, tú como hijo, tú como hermano, ¿tienes alguna misión? ¿Tienes algún proyecto evangelizador en la iglesia doméstica donde está tu matrimonio, tú como esposa, tú como esposo? ¿Qué sorpresas te estás llevando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Bajo la inspiración de qué? Estás dejando que Jesucristo el Señor ponga en manos del Padre tu misión y tu evangelización. Eso es lo que aprendemos nosotros hoy de la primera lectura, hermanos y hermanas. En la primera lectura de hoy, de lo que se nos habla es de cómo la iglesia se va expandiendo y va creciendo. Ya habíamos dicho que con la situación de Esteban, primer mártir de la iglesia, se desató la persecución contra la iglesia en Jerusalén. Entonces los nuevos cristianos tienen que salir y van subiendo hacia el norte, saliendo de Jerusalén, que está en Judea, subiendo a Samaria, que está como a mitad de camino, y por lo tanto subiendo también a Galilea. Y entonces se va propagando la fe, que ha sido un beneficio dentro de la propagación de la fe, del nuevo cristianismo, de la conversión, del derramamiento del Espíritu Santo. Ha sido una bendición la persecución, porque la iglesia va creciendo. Estas personas que huyen son discípulos, son personas que creen y están hablando de Dios y se va moviendo. Hoy lo que tenemos es que el movimiento, dice la misma palabra, que
que los que fueron perseguidos cuando Esteban muere como mártir, estas personas que huyeron llegaron hasta Fenicia, a Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje solamente a los judíos. Y entre ellos habían algunos que eran de otros países, y la palabra de Dios llegó hasta Antioquía. Y una vez llegan a Antioquía han tenido un éxito impresionante, había una gran sorpresa, gente convirtiéndose, hermanos y hermanas, gente recibiendo el bautismo, gente recibiendo el Espíritu Santo. Llevan un mensaje hasta donde está en Jerusalén, donde está Bernabé, y Bernabé va a Antioquía, confirma lo que hay, da seguridad que Dios está con ellos, hermanos y hermanas. Allí se quedan un año y sigue la evangelización y sigue creciendo todo. Y dice, y termina la primera lectura de hoy diciéndonos que en Antioquía, allí donde permanecieron un año llevando la palabra de Dios y la misión tuvo tanto éxito, en Antioquía los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Allí fue donde se les llamó por primera vez cristianos. Anteriormente se le había llamado, antes de ser cristianos, a los seguidores de Cristo se le había llamado los del camino, porque hablaban mucho acerca de que seguían el camino de Cristo, y se les había llamado los del camino. Y también en algunas ocasiones les llamaban los fugitivos, porque estaban escapando, porque estaban en persecución y huían. Se les conoció como los fugitivos también. Pero ya hoy vemos cómo el nombre cristiano nace después de Pentecostés, a los seguidores de Cristo, por el éxito que están teniendo en la misión, por la bendición del Espíritu Santo. Y por eso te preguntaba al principio si tienes misión. Todo lo que vamos a hacer, hermanos y hermanas, para ayudar a nuestras familias, para ayudar a nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, esa iglesia doméstica, incluso para ayudar en nuestro propio grupo apostólico, en donde nosotros estamos moviéndonos, en el trabajo, en la comunidad, al grupo cívico que puedes pertenecer, a la asociación de la cual tú eres miembro. Siempre la misión está abierta. ¿Y cómo tenemos éxito, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que tiene esta gente que tuvieron tanto éxito? Y la sorpresa y el éxito que tienen hoy ellos, hermanos y hermanas, se marca porque cuando uno tiene un proyecto y quiere hacer algo por esa familia, por ese matrimonio, por lo que sea, piensa en lo que sea que necesite evangelización, es que la forma de evangelizar es con el evangelio. La forma de evangelizar número uno es con el evangelio, y eso es lo que nos da testimonio a la palabra de Dios hoy. La forma de evangelizar es con el evangelio. No se puede utilizar otro recurso, hermanos y hermanas, porque nosotros somos testigos de esta verdad de Cristo el Señor. Está en la palabra de Dios, y es necesario evangelizar con el evangelio. Claro que tiene que haber un testimonio, ya lo hemos dicho aquí, pero no usemos otros recursos, no usemos otras fuentes, hermanos y hermanas, que puedan confundir. Lo evangeliza con la palabra del evangelio, con las propuestas del evangelio, con las profecías del evangelio, con las parábolas del evangelio, con los ejemplos del evangelio, con los salmos del evangelio, con los himnos y los cánticos del evangelio, de la palabra de Dios. Eso es signo aquí importante para que la misión particular en la iglesia doméstica, la que tú tienes con tu familia y el matrimonio, tenga éxito. Evangeliza con el evangelio. Y sobre todo, hermanos y hermanas, ponte esto en mente cuando vayas a hacer la oración para empezar tu misión y acabar con ciertos problemas en la casa, que tú sabrás los problemas que hay, los retos que hay, los desafíos que hay, las enfermedades que hay, las tensiones que hay, hermanos y hermanas, las confrontaciones que hay, los malentendidos que hay. Eso lo conoces tú. Y cuando hacemos oración tenemos que poner eso delante de Dios y ante el altar de Dios. Y vamos a darnos cuenta, cuando tú quieras tener ese éxito en la misión particular tuya, que la obra de Dios, hermanos y hermanas, tiene lógica. No se hace a lo loco. No se hace sin por lo menos tener un sentido de orden. Acuérdate que Dios es un Dios de orden. La obra de Dios se hace con una lógica, y esa lógica es muy particular, hermanos y hermanas, muy particular, porque tiene que ser una lógica que se vea, que se note, que se sienta dentro de la perspectiva del Espíritu Santo de Dios. Esa es la particularidad que tiene en el caso que yo tenga.
que no deje duda, hermanos y hermanas, que la obra que tú estás haciendo en la familia o en el matrimonio o en las relaciones que sean, es una obra que no deja duda sobre la presencia del Espíritu Santo en lo que tú organizas en ese evento, en la proclamación de lo que estás haciendo el Espíritu Santo, en la acogida al Señor que va a tener todo esto, hermanos y hermanas. Tiene que haber esa presencia, se hace en el nombre del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene que estar ahí presente. Ese es el éxito que tiene la iglesia, que va creciendo, que se va edificando, que va naciendo luego de Pentecostés, en ese primer siglo de la evangelización y luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante, hermanos y hermanas, darnos cuenta de lo esencial que es que o sea, hay que orar, hermanos y hermanas, a veces para salir de ciertas situaciones de la familia, del matrimonio, que son situaciones difíciles, hay que hacer ayuno, hay que hacer oración. Y a veces hemos limitado el ayuno solamente a una cosa de Cuaresma, y no solamente una cosa de Cuaresma, sino una cosa de miércoles de ceniza, una cosa de viernes de Cuaresma, y ahí se queda todo esto. Pero recuerden que Cristo mismo lo dijo, hay espíritus malignos y hay cosas malas que salen con la combinación de dos grandes factores, es de la oración y del ayuno. Entonces tiene que haber, hermanos y hermanas, una lógica en lo que estamos haciendo. Tiene que haber una presencia del Espíritu Santo en lo que estamos haciendo. Y tiene que haber una evangelización con la palabra de Dios y el mismo evangelio. O sea, tenemos que darnos cuenta, hermanos y hermanas, del Espíritu que nosotros venimos. Tenemos que darnos cuenta de dónde nosotros venimos. Es importante. En una ocasión, hermanos y hermanas, y esto lo digo por esto, ¿no? O sea, ¿qué herramientas tú vas a utilizar? Pues si tú eres un cristiano, tienes que utilizar herramientas cristianas. O sea, el que sale a hacer un trabajo de plomería, pues no puede ir con una trompeta o con una guitarra a hacer un trabajo de plomería. Eso es imposible. Tiene que ir con las herramientas de un plomero. Igualmente pasa para nosotros, hermanos y hermanas, las herramientas que tenemos que utilizar, la destreza que tenemos que utilizar. Tiene que ser el Evangelio, tiene que ser el Espíritu Santo, tienen que ser las cosas cristianas, las cosas de Dios, porque eso es lo que nos identifica a nosotros, eso es lo que nosotros somos, en eso es lo que nosotros queremos, ese es nuestro testimonio, en eso se basa la lógica de nuestra obra, en cada evento, en cada situación, y que la acogida del Señor sea por ahí en adelante algo que penetre en la gracia de los frutos, de los dones del Espíritu Santo. Entonces, darnos cuenta, hermanos y hermanas, en una ocasión Cristo, esto era lo que iba a decir ahorita, en Lucas 9, versículo 55, ocurre una situación donde Cristo termina diciéndole a los discípulos, ¿no saben ustedes del Espíritu que vienen? O sea, ¿de qué Espíritu vienen? ¿No saben de qué Espíritu son ustedes? Porque Jesucristo iba de Galilea hacia Jerusalén y tenía que pasar por Samaria, y Samaria es un lugar que no se llevan con los judíos, no se llevan con los del pueblo de Israel, y siempre están en antagonismo, son como enemigos, tienen unas grandes diferencias, ¿no? Y Jesucristo va de Galilea y tiene que pasar por Samaria para llegar a Jerusalén, y los cogió el día desde Galilea a Samaria, y Cristo le dice a los discípulos, busquen hospedaje, y buscan hospedaje en Samaria. Y en Samaria, cuando los discípulos van buscando hospedaje para quedarse, para llegar al otro día a Jerusalén, los samaritanos le negaron el hospedaje porque los identificaron como judíos que iban camino a Jerusalén. Entonces los discípulos le dicen a Cristo, ante esta negativa de que esta gente no nos ha dado hospedaje, le pedimos al Dios del cielo que envíe fuego sobre ellos para que acabe con cada uno de ellos. Porque los discípulos conocían que Samaria es tierra donde profetizaron Eliseo y Elías. Y hubo una ocasión en que hubo que mandar fuego desde el cielo. Y los discípulos como que querían hacer lo mismo en venganza, en señal de castigo. Y Cristo le dice, espérate, yo no brego así. ¿Cómo que vamos a orarle a Dios para que mande fuego sobre los samaritanos? Porque nosotros somos judíos, no se llevan sobre nosotros, con nosotros, y no nos dieron hospedaje. No saben de qué espíritu son ustedes, y nosotros tenemos que en la misión darnos cuenta del espíritu que somos nosotros, del espíritu que nosotros venimos, del espíritu que nos da vida,
del Espíritu que es capaz de habitar en nosotros para manifestar. Cuando tú estés en misión, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, date cuenta del Espíritu, hermanos y hermanas, en que viene todo lo que hemos dicho anteriormente, pero date cuenta también del Espíritu que venimos, hermanos y hermanas. Ese Espíritu que venimos nosotros, dice en Lucas, capítulo 19, versículo 10, es que donde Cristo dice, es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo perdido, no a castigar y a mandar fuego desde el cielo. Vino a salvar y a buscar lo perdido. Y en la misión, hermanos y hermanas, el éxito, el logro, la solución práctica de muchos problemas va a venir si sabemos del Espíritu que procedemos nosotros y de que la misión es salvar y buscar lo que está perdido, utilizando la palabra de Dios, utilizando las herramientas que pone a la disposición nuestra la propia iglesia a través de múltiples recursos, hermanos y hermanas, múltiples recursos, múltiples auxilios que vienen de parte de nuestra iglesia para sanar muchas situaciones que están pues dándole enfermedad al cuerpo humano, enfermedad a la familia, familias casi moribundas, porque ya no hay unidad, ya no hay amor, ya no hay ese valor que tenía la familia, un baluarte enorme para la sociedad. Pues muchas cosas se han perdido. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Vamos a darnos cuenta del espíritu que venimos cuando entramos en misión, porque es importantísimo. La misión en la familia, tener éxito, llenarnos de las sorpresas de Dios, no de sorpresas amargas. Nadie quiere sorpresas amargas en su familia, nadie quiere encontrar lo que no quería encontrar, hermanos y hermanas, o que algún familiar esté pasando por lo que no debe de pasar, por una penuria, por una adicción, hermanos y hermanas, por algo terrible, por ciertas conductas, por ciertas situaciones que no vienen de Dios, que vienen de caminos de muerte, de división, hermanos, de separación. Nadie quiere ese tipo de sorpresa. Queremos la sorpresa de la conversión, queremos la sorpresa de la bendición, queremos la sorpresa de la sanación, queremos la sorpresa de que hemos encontrado la solución, queremos la sorpresa de la alegría, de la paz, de la felicidad, del júbilo, de la bendición de Dios corriendo por nuestra casa, por nuestro hogar, de la protección de Dios en medio de nuestra familia. Esa es la sorpresa que nos queremos llevar. Ese es el éxito que queremos en la misión. Parte de esto, hermanos y hermanas, es bueno recordar lo que Cristo dice en la palabra hoy, en el capítulo 10 de San Juan, que para creer en Él son las obras que Jesús hace en el nombre de su Padre que dan testimonio de Él. E igualmente en el caso nuestro, una misión, hermanos y hermanas, requiere nuestro testimonio también. Serían nuestras palabras, igual que las de Cristo cuando estás en misión de matrimonio, cuando estás en misión de tu familia, cuando estás solucionando algo que está débil ahí. Escucha esas palabras, son las obras que Jesús hace en el nombre de su Padre que dan testimonio de Él. Y el que entra en misión tiene que dar testimonio de que es cristiano, de que cree en Dios, de que el Espíritu Santo está en él, de que es salvo en el nombre de Cristo el Señor. O sea, tenemos que dar testimonio de eso, y es a través de la obra. Importante el testimonio, hermanos y hermanas. Se lleva a cabo en la vida por el ejemplo, hermanos y hermanas. El liderazgo se lleva por el ejemplo, ¿no? Somos capaces de llevar, de convocar, hermanos y hermanas, de que nos hagan caso por el ejemplo que damos, por la obra que hacemos. Eso es importante. Un líder tiene que tener testimonio. El que está al frente y quiere solucionar tiene que tener obra de respaldo. Y no solamente una obra del pasado, una obra de que lo voy a hacer en el mañana, obra del presente, que está obrando como testimonio. Así que nunca olvidemos el testimonio, la obra. El padre que pide rezar y la madre que pide rezar a los hijos debe rezar. El padre que pide buena conducta y la madre que pide buena conducta deben estar en buena conducta. El esposo que pide fidelidad a la esposa tiene que ser fiel. La esposa que pide fidelidad
al esposo debe ser fiel. O sea, lo que pides, más nos vale que lo practiquemos. Lo que pide, más nos vale que sea obra y fruto de la bendición del Espíritu Santo y testimonio de la obra de Dios en nosotros. Eso también mueve, hermanos y hermanas. Eso trae el éxito, eso trae la bendición, eso trae la solución, eso trae la gracia de Dios, el favor de Dios, la presencia de Dios y la obra de Dios a tu casa, a tu iglesia doméstica, a tu matrimonio, a tu familia. Eso es lo que es capaz de mover montañas, hermanos y hermanas. Eso es lo que nos hace caminar sobre las aguas, si lo venimos a ver desde ese punto de vista. Nunca en la vida Jesús se convirtió en un fanático, hermanos y hermanas. Y nunca Jesucristo nos ha llamado a que nosotros, en términos de una misión personal, confundamos la misión particular nuestra o nuestro interés con los caminos del Señor. Y en eso tenemos que estar claros. No te vuelvas un fanático. Cristo no se volvió un fanático. En ese ejemplo que les di, si hubiese sido un fanático, mandaba a buscar desde el cielo fuego para acabar con los samaritanos porque no le dieron hospedaje en lo que llegaban a Jerusalén. Eso es un fanático. Pero Cristo no fue un fanático y tampoco nosotros debemos de ser fanáticos. Y tenemos que ser claros en eso, ¿no? El fanático pues confunde la evangelización con el miedo, con el terror, con la amenaza, con un evangelio de terror, de amenaza, de fuego, de infierno, de diablo, de castigo, de azufre, de cosas malas, de darle más prioridad al demonio y siempre hablando del demonio y de la maldad y de los castigos y de que se cumple la profecía y que va a explotar esto y que va a reventar y que la tierra se va a abrir por la mitad y que desde el cielo los astros se caerán sobre la tierra y te tienes que convertir o vas a morir y te matarán tus pecados. Tranquilo, hermanos y hermanas, no somos fanáticos. Cristo nunca convenció a nadie por el fanatismo, todo lo contrario, por el amor, porque como Él dice, no vino a salvar, no vino a condenar, vino a buscar lo que estaba perdido para regresarlo, incorporarlo. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en la familia. Padre, madre, hijos, esposo y esposa, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, date cuenta que lo que estamos haciendo es, hermanos y hermanas, cuando hacemos eso, es poniendo en manos de Jesús nuestra situación para que Jesús la ponga en manos de Dios. Y porque hemos dicho y Cristo nos dice que nadie puede arrancar nada de las manos de Dios que el Hijo ha puesto en sus manos. Y mire, cuando Dios abre puertas de bendición, no hay mano humana que la pueda cerrar esa puerta. Bendito y alabado sea Dios. En la cabeza, hermanos y hermanas, cuando Dios abre puertas, ningún ser humano las puede cerrar. ¿Qué otros podemos nosotros identificar señales y signos acompañan una buena misión para que tenga éxito como lo que estamos viendo? Pues mira, hermanos y hermanas, en la misión que tú vayas a hacer, que haya paz, que haya reconciliación, que haya verdad, que haya justicia, que haya humildad, que haya amor, que haya unión. Que cuando sirvas en esa misión de tu familia y de tu matrimonio, que sea una misión que envuelva agradecimiento. Que en el sentido de la vida, de lo que estás haciendo, el destino y propósito siempre sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que se note que estás lleno del Espíritu Santo cada día. Que se note, hermanos y hermanas, que se note en el nombre de Dios. Y eso es prácticamente lo que buscamos. Al fin y al cabo, esta palabra de Dios nos recuerda todavía el buen pastor. Y ayer les decía yo, y en estos 2 días que hemos estado hablando del buen pastor, que a veces no todo el mundo está en el mismo corral. A veces no todas las ovejas están en el mismo redil, aunque Cristo ha hablado de que un día va a llegar el momento en que habrá un solo pastor y un solo rebaño. Pero yo les decía ayer que ese corral como nación o como iglesia, ese rebaño como nación o como iglesia, como se quiere entender, si no están con nosotros en el corral, lo importante es que tengan al buen pastor como líder al frente. Y una de las cosas que respeta Jesús en su evangelio es que respeta a quien Dios lleva por otros caminos, siempre y cuando Dios los lleve y siempre y cuando vayan al frente de un líder que sea el buen pastor. Llega un momento en que hay que respetar también, hermanos y hermanas, que otros pueden coger otros caminos, pero debemos entender que sea un camino que no es de nuestro rebaño, pero
el que está al frente es el buen pastor y el que les guía. Eso también hay que tenerlo en mente. Así que, hermanos y hermanas, la palabra de Dios hoy me parece a mí que es una palabra que nos edifica, que nos bendice, que nos llena. Saber, hermanos y hermanas, que nadie puede arrebatar ni arrancar nada de las manos de Dios que su Hijo haya puesto en sus manos, es todo. Y he querido pensar en esto. Nuestra familia necesita nuestra misión. Nuestro matrimonio necesita nuestra misión. Nuestras amistades necesitan nuestra misión. Nuestra parroquia, nuestro grupo apostólico, tal vez el escenario de nuestro trabajo necesita nuestra misión. Así que sería bueno, hermanos y hermanas, tener todo esto en mente para tener éxito y llenarnos de una alegría en la esperanza de que nos vamos a llevar la sorpresa del éxito en algún momento, de que la misión nuestra ha sido bendecida por Dios en la familia, en el matrimonio, en la parroquia, porque es obra de las manos de Dios y de lo que Jesús ha puesto en las manos de su Padre. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.